correspondiente del módulo Historia de México 1, clase número 2. Son las 7:13 aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Para todo el puerto de Manzanillo, Colima, ahí deben de ser como las 6:14, una hora de diferencia. Estamos hoy 24 de mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo del 2025. Casi ya se acaba mayo. Vamos a entrar a junio y ya casi estamos a la mitad de este año. Pero bueno, vamos a ir presentando nuestro material. Espero se pueda estar observando de manera clara, de manera oportuna. Agradezco igual ahí a todos los que se conectan en las redes sociales. Agradezco también a las personas que se están conectando en tiempo real. Cualquier duda, pregunta o comentario, el día de hoy, bien recibidos. Vamos a iniciar la sesión para no demorar mucho. El día de hoy vamos a platicar, es parte complementaria de la clase número 1 del sábado pasado, algunos temas muy particulares. Pero bueno, como ustedes se darán cuenta, ahí de entrada ya tenemos una imagen visual dentro de nuestro material que nos está dando por entendido el tema que vamos a ver el día de hoy. Y es el tema precisamente de lo que es la llegada de los europeos a América y el contexto es la conquista, ¿no? La conquista, la llegada ahí de estos personajes históricos inclusive, el descubrimiento del Nuevo Mundo para ellos, aunque ya estaba descubierto, estos personajes íconos de verdad de la historia. Recuerden que la sesión número 1, pues formulamos ahí la parte estructural y la parte conceptual, precisamente de la historia, la parte historiográfica que nos tocó revisar el sábado pasado, y nos fuimos adentrando ya en materia, pero quedamos cortos, quedamos a la mitad. Bueno, pues el día de hoy, espero que puedas estar viendo en pantalla, vamos a iniciar esta sesión y este módulo. Vamos a revisar el contenido temático, el bloque 3, 4 y 5, de manera muy particular y muy buena, porque de hecho, ahora que estuve revisando como tal, ¿no? Y preparándoles la información oportuna, pues me involucré demasiado en estos temas y me encanta cómo lo cuentan los libros a veces de texto y los historiadores, ¿no? Porque básicamente tomamos lo que nos cuentan estos historiadores, estos autores, y me encanta la temática que utilizan y la forma de contar las cosas, ¿no? Que también hay algunos que hacen con mucha precisión ciertas alusiones a algo que no ocurrió y lo cambian de una manera, pero es muy buena. Fíjate que nunca le había tomado tanta importancia a esto, porque cuando eres pues niño, inclusive en el proceso básico de enseñanza, tocas estos temas, pero pues es una cuestión más generalizada de teoría, no tanto de práctica, porque es historia obviamente, y lo representas, pero no llegas a tener el contexto sinceramente particular de lo que ocurrió. Y es precisamente que el sábado pasado platicábamos de esa situación de que el historiador le pone, de acuerdo a lo que va investigando, le pone también su contexto, ¿no? Y hay algunos historiadores que te ponen el contexto muy preciso y hacen inclusive en una forma sarcástica de lo que ocurre. Sin embargo, no lo logran detonar porque también estarían incurriendo en una falta de poder contextualizar y contar la historia como debe de ser, pero sin embargo lo hacen, ¿sí? Tal vez con algunas palabras más modestas, pero le generan la estructura y la visualización de esa manera. Te presento el día de hoy el contenido temático que vamos a revisar. El bloque número 3 dice la llegada de los europeos a América y el proceso de la conquista. Causas que propiciaron la llegada europea a América en el siglo XV y los viajes de exploración a América y su impacto en ambos continentes. Como Cristóbal Colón, este personaje del que a lo largo de la historia y a veces a lo largo de nuestra niñez, de nuestra juventud y de nuestra infancia, inclusive ya hasta ahorita, ¿no? Imagínense que quién iba a decir que me toque recordar estos temas, de esos viajes tan controversiales de este personaje al momento de que buscaba, ¿verdad? Porque no buscaba realmente encontrar América, buscaba realmente encontrar el camino hacia la India para posteriormente, buscaba rutas comerciales inclusive,
buscaban nuevos territorios, buscaban nuevos continentes, que no se menospreciaban, ¿no? Pero ¿quién iba a pensar que a lo largo de esos viajes iba a ser el detonante como tal de esos viajes, el hecho de encontrar un territorio en donde se iba a encontrar con un bloque significativo de muchas circunstancias y que a pesar de que también, no solo por los viajes, sino que el contexto en donde él vivía, prácticamente dependiente de la corona, de la reina, y de los reyes principalmente, una cuestión política, una cuestión social, una cuestión económica, porque no solamente era hacer viajes por patrocinio, sino que era buscar nuevos recursos, buscar nuevas formas de vida, buscar nuevas formas de convivencia, buscar nuevos territorios, pero también con un interés particular, ¿no? Por eso te digo, la historia como nunca te la han contado, porque a lo mejor yo le agregue una temática diferente y te pueda agradar o no. Sin embargo, acuérdate que la teoría ahí está y la historia ahí está. Sin embargo, tratemos de hacerlo más ameno para que tú puedas disfrutarla, ¿no? Bloque número 4, el colonialismo y el virreinato de la Nueva España. Realmente, ¿cómo se dio? ¿Cuál era esa forma y esa estructura del proceso en cómo se colonizó? Sinceramente, la forma de la colonización entre los siglos 16 y 17. Otra que dice caracterización del virreinato en la cuestión político, social, económico, de cómo se estructuraban principalmente dos países como tal, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a platicar, de la forma en cómo fueron dejando huella en los distintos territorios y de cómo la supremacía en ese sentido y en esos tiempos lograba pues connotar toda esta o permear todo este proceso, ¿no? La organización política y social fue fundamental, derivado a que sin esto pues no habría ocurrido ciertas influencias hacia estos personajes, como es Cristóbal Colón, de poder buscar nuevas tierras, y luego de otros personajes que ya derivado de los acontecimientos y de las exploraciones ya encontradas, pues surtieron efectos más hacia allá al llegar a América y al llegar con otras civilizaciones y otras culturas que le permitieron, por ejemplo, aprender y que inclusive tener procesos de beneficio y también de catástrofe como tal, ¿no? Pero bueno, ahorita lo platicamos más a fondo. Y bloque número 5, el proceso de la independencia de México. Ya más consolidada, digamos, en el contexto ya más actual, por decirlo así, después de la colonia, en las formas de organización de nuestro territorio, de nuestra sociedad, que también fue muy influenciada a partir de ciertos hechos históricos de independencia, ¿no? No de dependencia, porque primero era de dependencia de países extranjeros y luego de independizarnos precisamente de los españoles, inclusive tuvimos allá una intervención francesa y que también necesitábamos pues pasar por todo ese proceso para poder decir y consolidar la estructura económica, social, política de nuestro país, que hasta el día de hoy sigue evolucionando. Pero pues bueno, esas son las causas como tal que vamos a revisar, tanto las internas y las externas, porque hay de los dos, y de las etapas de la guerra y la independencia. Y la guerra nada más se da por una situación o algo en particular, ¿no? Cuando hay descontento social, cuando hay un descontento político, cuando hay un descontento inclusive cultural, cuando hay en ese entonces, cuando hay un descontento inclusive hasta religioso, ¿sí? El hecho de que hubo una intervención como tal también, o una injerencia de ese tipo, porque ahorita lo vamos a contar como la historia no te la han contado, de cómo se evangelizó, ¿sí? Y también cómo la parte eclesiástica tomó mucho poder en la parte política, en la parte estructural del contexto de nuestro país. De manera resumida, porque también no nos vamos a extender, pero espero y puedas entablar y poder socializar con lo que yo te voy a plantear, ¿sale? Y esa es una de las cuestiones que a mí en lo personal está postulada, ¿no? Antes de leer la oración, permíteme nada más refrescar la garganta porque se me está secando. Y ahorita te leo oportunamente la frase del día de hoy. Ya quedó. Dice ahí, fíjate, esta frase la agarré porque se alinea con los temas que vamos a ver ahorita.
Y la frase del día de hoy, espero lo puedas estar observando. Perdón si a cada rato ando revisando la pantalla, porque nos ha ocurrido que de repente empezamos a hablar, y nos hemos quedado en algunas diapositivas y en algún material que ya no sigue avanzando, pero por lo que veo estás plenamente en la contienda. Espero que todos los que están conectados y los que nos están viendo puedan estar disfrutando de esta clase, que de verdad va a ser muy enriquecedora. Pero bueno, dice ahí, la frase del día de hoy dice: una generación que ignora la historia no tiene pasado ni futuro. Dice: una generación que ignora la historia no tiene pasado ni futuro. Por eso, precisamente, cuando estoy comenzando este curso y este módulo, te estoy diciendo que la historia como nunca te la han contado, porque también te di relevancia de que en su momento yo también la tuve que leer, aprender y en todo caso llevar. Pero una generación que ignora la historia no tiene pasado ni futuro. De acuerdo a lo que postula el autor de la frase, dice Robert Heinlein: una generación que ignora la historia no tiene pasado ni futuro. Quiero pensar, sinceramente, que al día de hoy, estas nuevas generaciones no se estén olvidando de la historia como tal, y que en muchas ocasiones incluso ni la están tomando en cuenta, ¿sí? Viven el presente, evolucionan con lo que tienen, pero recuerda que inclusive la sesión número 1 te decía que el antecedente como tal es la base de donde parte una sociedad, donde el pasado, el presente y el futuro se sigue construyendo a lo largo de la historia, porque hay eventualidades y hechos, hitos históricos que se van a seguir escribiendo a lo largo de la historia y van a tener un grado de connotación en futuras generaciones, siempre y cuando las generaciones la acepten, la estudien, las asocien, y que también sea como un distintivo de decir: yo vengo de ahí, lo estoy viviendo y voy hacia un futuro, pues que al final del día quiero construir, ¿no? Pero bueno, ahí te la dejo para que puedas analizarla, a ti, oyente, alumno, público en general. Ahí está la parte donde quería presentar y postular la frase del día de hoy, que ya te la mostré. Vámonos de lleno a lo que nos compete, que es el bloque número 3, la llegada de los europeos a América y el proceso de la conquista, y donde precisamente el preámbulo como tal es eso, ¿no? Dice ahí: pocos años antes de que acabara el siglo XV, mientras en Mesoamérica se desarrollaban culturas tan importantes como la mexica y la maya, al otro lado del mar, al otro lado del charco, un gran descubrimiento geográfico abría nuevas rutas de comercio. Cristóbal Colón, este personaje muy particular, pues buscaba rutas para llegar a la India navegando hacia el poniente oeste. Se topa con un continente hasta entonces desconocido por los europeos y que años después recibiría el nombre de América, ¿sí? Recuerda que el comercio marítimo como tal, de muchos años hacia atrás, precisamente se fue dando y desarrollando por incursionar precisamente en el descubrimiento de nuevas rutas comerciales. Sin embargo, tenía un interés personal Colón, la historia no nos cuenta así. Sin embargo, el hecho, yo como lo postulo, es que Colón realmente era no solo influenciado, sino era obligado también a dar resultados, en el sentido de que tratar de buscar nuevos descubrimientos. Y al momento de descubrir estas partes como tal de estos territorios, no solo era descubrirlos, era aprovechar al máximo los recursos que pudieran tener y que en su momento iban a enriquecer a la corona, obviamente, ¿no? Porque la corona decidió darles una postulación y una investidura como colonizadores y darles ciertas facultades y atribuciones a sus mismos, digámoslo así, subordinados,
en este caso Colón, que pretendía pues básicamente llegar a nuevas tierras, ¿no? Y fíjate, algo muy importante de esto es que en esos siglos pues estaba muy postulante de que pues obviamente la corona tenía decisiones como tal acerca de sus asesores, que realmente el hecho de poder brindar y buscar nuevos territorios era precisamente para la expansión. Decía ahí la historia que querían en algún momento dado colonizar más tierras para aprovecharlas y hacer más grande el imperio, por decirlo así, ¿sí? O la corona, ¿sí? Pero bueno, entonces Cristóbal Colón, al igual que el Florentino Paolo del Pozo, creía en la redondez de la tierra y propuso llegar a la India navegando hacia el occidente. O sea, eran postulaciones que de acuerdo también a esto, como se alineaba al siglo de las ilustraciones, eran pensadores idealistas que en su momento decían y cuestionaban ciertas hipótesis que al final del día querían comprobar, ¿no? Y en el caso de Florentino Paolo, Toscanelli decía, pues es que yo también creo que la Tierra sea redonda y que si sales de un punto en particular vas a llegar al otro, ¿no? Por la misma circunferencia y el círculo vicioso de poder decir la ruta comercial, si tú vas de un punto de origen a un punto de destino, pues va a ser más trascendental. Sin embargo, esto no lo desconocían, ¿sí? Lo desconocían porque nunca habían navegado más allá de sus fronteras. Y esto, por decirlo así, dentro de la superficie, pues también tenían como una hipótesis de qué era lo que iban a encontrar. Sin embargo, tenían intereses personales por los grandes recursos y las extensiones territoriales del cual pudieran ampliar sus territorios. Porque más adelante te voy a mostrar un mapita para que veas la influencia que tuvo tanto la parte de la Nueva España, bueno, en este caso española, y de la europea, de cómo permeó y, digamos, se adjudicó ciertos territorios en los cuales en realidad nunca, y en la historia nunca debieron de haber tenido. Sin embargo, esto lo hizo como una supremacía nacional, en ese entonces no se conocía así, pero lo postuló como una supremacía nacional de estas, yo le digo invasiones, pero le decimos colonizadores, de los nuevos mundos, ¿no? Dice ahí también que estas nuevas, pensaban que estas nuevas rutas del Atlántico eran más cortas, pero se equivocaban. Dice, tampoco sabía que en el océano, según él, iba desde las costas de Europa hasta las de Asia. Existiese un continente poblado por culturas distintas a todo lo conocido hasta entonces. Recuerden que esta expedición precisamente se vio influenciado no solo por Colón. Colón era un idealista, un pensador, un ilustre, que al final del día, como podemos decir, como ciertos ilustres y pensadores, pues teníamos muchas generalidades de lo que podíamos hacer o no. Sin embargo, no solo era salir y buscar, sino que también era la parte financiera, digámoslo, en este entonces, de quién lo iba a patrocinar, de quién lo iba a impulsar, de cuántos recursos iba a acabar, de cuánto personal iba a trasladar, de cuánto medio de transporte iba a mover, ¿no? O sea, no solamente era porque Colón quiso irse y todo el mundo le dio los recursos. No, claro que no, habían intereses más particulares. Y es precisamente en este punto donde yo estoy postulando que al final del día, pues pensar en esa forma de descubrir, ¿sí? Nuevas extensiones territoriales y nuevos territorios, pues ahí pudiéramos caer en una holgura de estar menospreciando esta parte. Sin embargo, pues obviamente, como lo dice la historia, pues precisamente era descubrir nuevos horizontes y precisamente pues aprovechar todo lo que pudieran ir encontrando y que al final del día, pues, con la, ¿cómo se llama? Con la excusa, yo le digo excusa, de evangelizar nuevos territorios, pues, aprendieran de esa manera, ¿no? Y dice ahí precisamente en esa parte, déjame comentártelo en un momento, dice, Cristóbal Colón al final del día dice, como te lo he comentado, dice que los sucesos, dice, al final del día que enfrentó Colón, ¿no? Esos sucesos de lo que te estoy platicando, para realizar este viaje, en el que en algún momento determinado nadie creía,
¿sí? Nadie creía. Por eso te lo decía que hasta el punto donde menospreció en algún momento determinado, inclusive la corona, de decir, no te creo, porque al final del día, pues a través de tus investigaciones y de lo poco que nos has ofrecido, pues podría ser y no a la vez. Pues quién iba a imaginar, ¿verdad? Que en esos viajes iba a poder descubrir pues nuevas rutas, nuevos lugares, que al final del día enriquecieran pues a la corona y también parte de su credibilidad, ¿no? Pero este descubrimiento de América, fíjate, ha sido uno de los acontecimientos históricos más importantes precisamente de la historia. Ni siquiera de la historia de la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque estas sociedades europeas, en su momento, como te lo planteé, comenzaban un proceso no de modernización, sino más que nada de evolución, porque los llevaban ciertas cuestiones sociales que les permitían pues ir avanzando, ¿no? Ir preguntando, indagando, moviéndose de acuerdo a las circunstancias, pero alcanzaban niveles de desarrollo en los cuales uno de los precisos, como tal de los que te estoy platicando, pues era el marítimo, ¿sí? Aparte de que estaban organizados de manera militarizada y uno de sus objetivos particulares era la parte comercial. En ese entonces, como lo dice la teoría, dice dos principales potencias de finales del siglo XV. ¿Te acuerdas que te hablé de dos países particulares? Esos dos países es España y Portugal. Estaban como que compitiendo a la par. Sin embargo, España llevaba la batuta. Derivaba que en ese entonces España formaba parte más de un territorio extenso y en el sentido de la administración y organización que tenía. Portugal no se quedaba atrás, también tenía idealismos históricos que en su momento pretendía incursionar y extenderse. Sin embargo, España tomó la batuta y se la ganó. Ahorita vas a ver el mapita. Dice, y empezaban a permear esto y realizar algunos viajes que les permitían explorar nuevos lugares. Por ejemplo, la exploración de África y Asia, trataban de consolidar una hegemonía territorial de acuerdo a la supremacía que tenían, ¿sí? Era como decirte, mientras más territorios alcanzo, pues más grande me voy haciendo, no solo en territorio, sino en estructura, en sociedad, en forma de administrar, etcétera, ¿no? Y esto les permitió pues también solventar esa parte de inquietud que tenía. Pero mientras ocurría eso, en el llamado viejo continente, en la parte de lo que es la América, regresando ya en la parte de nosotros, habían dos culturas particulares que estaban en un proceso también de evolución y de contraste, como era la maya y la azteca. En este caso se le conocía como la maya y la mexica, que habían alcanzado grandes niveles de desarrollo y de organización, no solo política, no solo económica y no solo social, sino también militar, ¿sí? Al igual que otras formas de convivencia, como lo eran en otras zonas, ¿verdad? La parte de Mesoamérica incluía muchas cosas, o sea, muchos territorios, hasta la parte baja de Estados Unidos, bueno, la parte baja que ahorita conocemos, hasta inclusive la parte de Centroamérica, ya la habíamos visto en la clase pasada. Sin embargo, esta extensión que tenían territorial, habían muchas culturas en realidad, que cada una iba creciendo poco a poco y cada una se iba especializando poco a poco. Inclusive los incas en el Perú también empezaban a hacer un proceso de organización de tipo comercial, de tipo social, de tipo político. O sea, era el momento preciso entre esos siglos XV particularmente, donde estas civilizaciones se empezaron a concentrar y empezaron a perfeccionar, digámoslo así, la forma de convivencia social y política que tenían. Ya no la militar, porque no la hablaríamos así, ¿no? Porque el contexto es más apegado a una forma y palabra ya más actual, pero sí militar en la medida de la forma en cómo operaban estas culturas. Y resulta ser que en ese preciso momento también hay otra eventualidad. Dice que cuando cae el Imperio Otomano, controla ciertas rutas mediterráneas, ¿sí? Que precisamente hacia las Indias Orientales, donde precisamente Colón quería pues incursionar, los europeos comenzaron a buscar nuevas alternativas. A raíz de esto, el proyecto que presentó en su momento Colón, como te lo había explicado, probablemente era novedoso en ese entonces, ¿no? Por querer ir a la mar y descubrir. A lo mejor alguien idealista, con los mismos principios que tenía Colón, no lo quiso hacer, le daba miedo,
o no tenía también el apoyo por parte de otros múltiples sociedades u organismos de manera estructural dentro de esa forma de organización social o política. Pero sí, y arriesgándose a eso, o mejor bien dicho, arriesgado es parte de que Colón pudiera incursionar en otros territorios, de ir al oriente, ¿verdad? En una ruta que prevalecía básicamente del occidente, pudiera alcanzar en algún momento determinado o conquistar tierras que en su momento, en la otra parte de la historia, como el gran Genghis Khan, en este caso, pudo invadir las otras zonas de Asia, ¿no? La parte de Asia, a las que había llegado inclusive hasta Marco Polo, ¿sí? Pero obviamente debieron de haber pasado muchísimos años, en este caso un promedio de 6, 7 años, en donde precisamente esas ideologías que tenían los reyes católicos, pues decidieran apoyar el proyecto que tenía Colón y proponían, ¿sí?, que había alguna ruta alternativa para poder navegar y que los portugueses también estaban considerando esa posibilidad. Pero estos fuertes competidores al final del día pues no pudieron hacer lo que los españoles, en este caso Colón, se aventuró. Y dice que el 17 de abril de 1492, Colón firmó con los Reyes Católicos un documento que dice y es conocido como las capitulaciones de Santa Fe, donde lo investían, fíjate, por eso te dije que es muy importante esto, donde le decían, a ver, Colón, ¿te vas a la mar? Si te ahogas, pues, o sea, si pereces, pues ahí te vas a quedar, ¿no? Pero no era así, sino que también no fueron tan tontos al soltarlo, de decir, vete y descubre y viene, no, porque sabían que igual y si se iba y encontraba recursos o una forma de vida diferente, jamás iba a regresar, obviamente. Pero dicen ellos, no, vamos a hacerle como que el grado participativo de decirle, si te vas en esta fecha, yo te doy una investidura de poder. Por eso te dije que era la hegemonía que ellos buscaban y por eso también te dije que era una supremacía nacional, donde el imperio español, decirlo así, o el reino español, buscaban precisamente eso, ¿sí? Extenderse, pero que también la forma y estructura organizacional no se le saliera de las manos. Fue por eso que a Colón le dieron esa investidura a través de ese documento conocido como las capitulaciones de Santa Fe, donde lo investían de poderes y facultades. Imagínate nada más utilizar esas palabras, decir poder y facultad, que lo nombraban virrey de las tierras que descubriera, ¿sí? O en este caso ya había algunas que descubrió y que de las que podría descubrir lo investían como un virrey, obviamente tratando de que, digamos, tener el control, la corona, pues para que no pudiera hacer diferentes circunstancias. Dotado con eso, el 3 de agosto de ese año, de 1492, zarpó del puerto de Palos. ¿Te acuerdas que en la primera sesión vimos algo del puerto de Palos? Que inclusive ya supuestamente a lo largo de la historia se perdió ese puerto y ahora que lo habían descubierto o los vestigios que habían descubierto querían como volver a modernizarlo o adecuarlo para que volviera, pudiera ser un ícono de la población, ¿no? De decir que a través de que zarpó Colón con las 3 calaveras, pudiera haber hecho esa forma de navegación, ¿no? Y Colón zarpa del puerto de Palos, situado al sur de España, con 120 hombres. Obviamente se llevó todo el aprovisionamiento correspondiente y supuestamente iba a navegar 3 meses con 3 naves conocidas como la Niña, la Pinta y la Santa María, a punto de que en su momento pereciera en esa navegación como tal. Descubrió el 12 de octubre de 1492, la expedición tocó tierra en una isla a la que Colón nombró con el nombre de San Salvador y a sus habitantes los llamó indios, pues estaba convencido que había llegado a la India. O sea, ahí te darás cuenta del por qué Colón llamó indios a los primeros habitantes, ¿verdad? O a las culturas que ya existían aquí, cerca de aquí, ¿no? O al territorio de América, les dijo indios. En realidad, lo que quería decir es que él suponía que los indios, pues obviamente era el territorio de India que había descubierto, y pues les dijo indios de esa manera.
pero no se había equivocado. Y es que este primer viaje, Colón realizó 3 más, no solamente hizo uno. Ahorita te voy a compartir en tiempo real el mapita para que lo veas, en donde a través de esas expediciones que realizó, pues obviamente fue llegando a diferentes puntos de América y parte de lo que es la región de Centroamérica. Y él postulaba que cuando llegaba a cada territorio, pues obviamente lo iba bautizando a través de esa investidura que él tenía, y iba haciendo cosas que su facultad le permitían a través de la corona, ¿no? Y en ese sentido dice que vuelve a hacer en esta expedición como tal, de acuerdo a lo que te estoy postulando ahorita, el segundo viaje, por ejemplo, realizado en 1493, partió de una expedición con 17 barcos tripulados por cerca de 1,500 hombres, y tuvo como propósito evangelizar a los indígenas y encontrar oro. Ojo, ahí empieza el preámbulo de lo que realmente iba a buscar, no tanto por descubrir territorios y en su momento hacer más grande a España, en este caso a la corona, sino que él buscaba recursos y piedras, digámoslo así, preciosas, o joyas, o en todo caso minerales que en su momento fueran de alto valor. Recuerda que también algo tiene que ver la parte del mercantilismo, donde habían metales preciosos que se tomaban como tal con un grado de valor, ¿sí? Entre lo que es el oro y la plata, que hasta el día de hoy te podría decir que son algunos de estos componentes que predominan de verdad todavía en la actualidad como una forma de valor pues mucho más suprema, ¿no? Pero bueno, lo que quería Colón al final del día era llegar a los territorios y encontrar recursos. Sin embargo, lo que dijo es, pues llego, evangelizo y pues me doy cuenta que tienen una riqueza cultural a través de los recursos, y uno de esos recursos es el oro. Y en ese viaje se encontró en otras circunstancias y en otros lugares con las Islas Antillas. Parte de las Antillas bajó a lo que es la parte de Cuba, y posterior, mejor bien dicho, bajó a parte de Cuba y luego bajó a la parte de lo que es donde descubre Jamaica. La tercera que hizo, o la tercera expedición, que fue en 1498, fue sumatoria a las otras dos. Sin embargo, en este caso, solo 200 nobles pues pudieron ir a esa expedición, y en esta ocasión solo llegaron a las Islas de Trinidad, ¿sí? Cada expedición que hacía y lograba llegar a una nueva a nuevo territorio, y oportunamente iba contribuyendo a su expedición. Obviamente todo esto lo fue documentando para que posteriormente brindara el reporte oportuno a la corona. Pero en el último viaje llegó a las costas de América Central, donde se topó con Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica. Y al retornar de su expedición, Colón se enteró de la muerte de la reina Isabel, quien era la que le había colocado una investidura como tal, perdiendo el respaldo que le habían dado. ¿Y qué ocurrió? Pues al final del día solamente delimitó las rutas, por decirlo así. Al haber muerto la reina, se sentía solo, ya no respaldado por la investidura, y pues se dedica a otra cosa. O sea, ya él había cubierto esa parte de que había descubierto nuevos horizontes, nuevos territorios, nuevos recursos, y oportunamente hasta ahí se apaga su recorrido, su trascendencia. Sin embargo, en ese entonces no se le acreditó o no se le dio la fuerza necesaria de lo que había descubierto, porque hay otros personajes históricos que más adelante voy a mencionar, que fueron los que detonaron al final del día el descubrimiento que Colón había hecho. Colón muere más o menos en el 1506, de acuerdo a lo que dice la historia, y sinceramente ya no tuvo una repercusión más habitual, y sin este reconocimiento que obviamente siglos después la historia le daría como tal a Colón. Realmente lo que hizo Colón solamente fue delimitar las rutas, llegar a ciertos lugares, porque nadie más se había atrevido a hacer, buscando obviamente las Indias para poder pues expandirse, ¿no? Y ese es todo el caminito que logra hacer. Sin embargo,
obviamente, pues esto no le pareció muy bien a la corona, que oportunamente pues proyectó y siguió con esta línea, y que oportunamente hasta el día de hoy pues lo conocemos como los viajes de Colón, ¿no? O digamos la colonización y la llegada a un nuevo mundo a través de estas tres naves, la Pinta, la Niña y la Santa María, ¿sí? Y también con una hegemonía apoyada por los reyes católicos, ¿sí? Que estos reyes católicos, digamos, financiaron, ayudaron, inclusive lo invistieron de investidura para que cada lugar a donde llegara tuviera como que ese poder de poder administrar los recursos, obviamente reportándolo a la corona, ¿sí? Ahí te dejo la diapositiva porque está toda la información pertinente que te acabo de comentar y que al final del día, pues, eso es lo que precisamente. Recuerda, Colón partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con las carabelas, la Pinta, la Niña y la nave gallega rebautizada como Santa María. La tripulación comenzó a inquietarse por las largas travesías que hacía Colón, pero el 12 de octubre, después de navegar 72 días, el grumete Rodrigo de Triana dio el grito: ¡tierra a la vista! Llegaron a una isla llamada por los nativos Guanahani, a la que bautizó San Salvador. Recuerda que ya tenía la investidura de virrey y donde llegara tenía esa hegemonía como tal de poder expandir. En el archipiélago de las Bahamas, dice, también se desembarcó en la isla de Cuba y la de Haití. ¿Te acuerdas la relatoría que te di hace ratito? Y regresó, obviamente, al puerto de Palos el 15 de marzo de 1493. ¿Sale? Ahí está el dato histórico como tal que a todos nos enseña, de acuerdo a estos viajes que hizo este personaje. Y pues bueno, ahí está. Te hago un resumen de lo que te acabo de platicar. ¿Te acuerdas que te dije que después del primer viaje en Colón realizó 3 más? En el primero, pues obviamente llegó pertinentemente a esto que te acabo de comentar, lo que acabamos de observar, donde este navegante de Rodrigo de Triana grita tierra a la vista, pero en realidad había llegado a San Salvador, que obviamente los nativos le llamaban Guanahani, pero bueno, ya llegó a la primera. En el segundo, de acuerdo a la fecha que es 1493, partió de la poderosa expedición y llega con 17 barcos, 1,500 hombres, y descubre lo que es la parte de las Antillas, la Cuba y posteriormente Jamaica. Y posteriormente en el tercer viaje, pues descubre la isla de Trinidad. Y en el cuarto, pues se acerca más a América Central, en lo que es la parte de Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí? En este preciso momento, ya que entras en esta parte del contexto de estos viajes de Colón, pues obviamente había una incertidumbre por parte de 2 países, que era España y Portugal. España y Portugal al final del día lo que querían en realidad es pelearse los territorios, solo que había un costo, obviamente. España financia, avienta a Colón y logra ganarle pues ciertos territorios, pero Portugal no se queda atrás, ¿eh? Por eso dice que a finales del siglo XV España y Portugal eran 2 potencias que controlaban buena parte del comercio en Europa y dominaban el mar. Ambos reinos disputaron el control del mercado de especias en Europa y buscaban la ruta más rápida para llegar a la India y la China, que eran los objetivos particulares de estas 2 potencias. Sin embargo, a España literalmente le sale ahora sí que el boleto de lotería, y logra y resulta llegar a nuevos continentes, con el cual, con la investidura de Colón, pues lo termina bautizando, digámoslo así, ¿no? Pero en el caso de Portugal, que llevaba en su momento la delantera en conquista de ciertos territorios, digamos los cercanos, de acuerdo a lo que hacía España, Portugal lleva la delantera y conquista y logra en la conquista de territorios como África y Asia, mientras que España luchaba internamente por reconquistar sus territorios ocupados durante más de 7 siglos por los musulmanes. Recuerda que te había dicho que quería, pues en ese entonces, conquistar los lugares que en donde no había llegado, y en su momento que cuando llegaron les habían ganado, ¿no? Pero en 1492 España viviría pues esos grandes íconos de los que te estoy hablando, ¿no? Igual, y lo que ocurrió también era recuperar Granada. Dice, último reino árabe en la península ibérica, y descubrí el nuevo mundo gracias a la aventura emprendida por este personaje. Pero las etapas de la conquista no solo terminan ahí. Viene tal descubrimiento, lo que es la parte de América,
Y los reyes le dicen a este personaje, oye, pues ¿sabes qué? Necesitamos pues más información, necesitamos que te vayas allá, necesitamos que vayas a evangelizar, necesitamos que vayas a observar qué recursos, qué territorios, cómo están los nativos en cuestión a una cuestión de manera organizacional, y firman estos acuerdos conocidos, como te lo había llamado, capitulaciones, donde pues estos reyes se embisten y le dan facultades obviamente a estos personajes de apropiarse de la tierra y de tutelar a los indígenas que habitan, y no solo de tutelarlos, de evangelizarlos. Bueno, esa era la excusa de evangelizarlos, ¿no? Porque realmente ahorita vas a ver en el desarrollo los vuelven esclavos, ¿sí? A través de esa encomienda de los reyes católicos. Pero fíjate que esta figura jurídica de investimiento pues tenía ciertas características, ¿no? Fíjate, de entrada permitía a un español cobrar tributos y recibirlos de los pueblos indígenas. O sea, llegaron al territorio, lo descubrieron, se asociaron con los nativos, digámoslo así, haciéndolos partícipes de este proyecto y de este descubrimiento. Sin embargo, los nativos ya estaban en el territorio, ya tenían cultura, ya tenían formas de organizarse, ya tenían formas de convivencia, ya tenían formas inclusive políticas de acuerdo a lo que ellos creían, ya tenían a sus propios dioses, su propia religión, su propia cultura, sus propias tradiciones. O sea, y Colón, con esa investidura que tenía en su momento, pues logró, de acuerdo a esa investidura, pues administrarlos de alguna u otra manera, ¿no? Pero no solo eso, al final del día lo que se pretendía era que al momento de descubrir nuevos territorios, lograr asociar a estas, digamos, culturas como tal, ¿no? Pero se dieron cuenta que al final del día los nativos no eran sociables, en el sentido de que pues no querían ser conquistados, no querían ser, digamos, sobajados ante un imperio, ante un grupo desconocido que ni siquiera pertenecía a sus tierras. Y sin embargo, lo que ocurrió es que al final del día hasta tributos les terminaron cobrando a estos indígenas, con el propósito, pues obviamente, de controlarlos y administrarlos como era la ordenanza de los reyes al final del día, ¿no? Y no solo eso, también supervisar que se aplicaran ciertos tipos de mecanismos regulatorios, no solo a favor de los españoles, sino también a favor de los indígenas. Sin embargo, esto no fue así. Y fue que en la explotación y disminución de este número de indígenas, porque los españoles, cuando llegaron al final del día a ciertos lugares, en este caso a las islas del Caribe, pues no solo los condicionaron, sino los metieron a trabajos forzosos. También quiero aclarar que los españoles al final del día, o mejor bien dicho, los europeos, trajeron consigo cierto tipo de enfermedades, ¿sí? Que convirtió estas enfermedades en epidemias, a raíz de que los nativos pues no tenían un conocimiento y digamos un tratamiento como tal, y resulta ser que la población de estos indígenas pues se redujo, ¿sí? Y al momento de que otro precursor de esta historia, como fue Diego Velázquez, en ese entonces, ¿verdad? Lo llamaban y lo proclamaban gobernador de Cuba en ese entonces, ¿no? A raíz de que al final del día había sido uno de los conquistadores y que se proclamó por la corona. Dice, hace una expedición a lo que es la parte de Mesoamérica, y en 1517 Francisco Hernández de Córdoba hizo un primer contacto con las poblaciones de la península de Yucatán, donde se asentaban los mayas. Recuerda que habían dos culturas, los mayas y los mexicas. Los mayas eran la parte más baja del sur y los mexicas estaban como que más hacia el centro. Pero un año después, en 1518, Juan de Grijalva llegó a las costas del Golfo de México y supo la existencia del Imperio Mexica. Ya para esto, quiero decirte que ya estábamos en una situación muy controversial, porque las expediciones, a raíz de que Colón pues ya los había descubierto, pues esto se volvió ya una expedición, pero de invasión, ya no de conquista o de descubrimiento, sino de invasión. Y ocurre un evento muy particular, que precisamente ahorita que te lo explique, en la siguiente diapositiva me vas a poder entender. Perdón. ¿Qué evento particular ocurre a medida de que estamos platicando de esto de la nueva colonización? Pues resulta ser
que entonces se organiza una tercera expedición. Recuerda, vamos a hacer una recapitulación. Primero llegó Colón, que solamente abrió las rutas, digamos, de descubrimientos a ciertos territorios, islas en particular, pero que no fungieron más allá de lo que había descubierto, ¿no? Llegar a América era una situación no solo de llegar, sino de conquistar. Y para eso se hacen otras exploraciones en donde Diego Velázquez, gobernador de Cuba, organiza las primeras expediciones hacia Mesoamérica. La primera, Francisco Hernández de Córdoba, hizo el primer contacto. ¿En dónde? En la península de Yucatán, con la cultura maya. Posterior a esa, un año después, Juan de Grijalva, en 1518, Juan Grijalva llega a las costas del Golfo de México y supo de la existencia de otra cultura que era la mexica, la que estaba más del sur hacia el centro. Los mayas estaban más al suroeste. Y por último, bueno, en esta tercera expedición, se manda un personaje muy particular ahí, que precisamente estás viendo en pantalla, que tú obviamente lo has escuchado, a este personaje que se llama Hernán Cortés, quien zarpó de Cuba en febrero de 1519. Llega a las costas del Golfo, donde hoy son conocidas como, o la ubicación es Tabasco, y después, dice la historia, de librar algunas batallas, recibió varios regalos, entre ellos 20 doncellas, entre quienes se encontraban Malitzin, mejor conocida como la Malinche, quien hablaba maya y náhuatl, y se convirtió en la intérprete oficial de Cortés. Pero la historia lo cuenta de esta manera. Sin embargo, lo que ocurrió es que Hernán Cortés, cuando llega buscando los nuevos territorios, Hernán Cortés ya iba con una premeditación de descubrir ciertos minerales preciosos, que en los cuales, en este caso el oro, iba en busca de oro. Y sabía que los nativos eran rebeldes. En este caso, decide bajar por la parte baja del sur, en este caso, y si lo tomamos como América, el contexto de territorio en general, baja por la parte y entra por Tabasco, y resulta ser que en ese entonces, pues, los rebeldes eran eran más hostiles, y se encuentra con una serie de enfrentamientos, ¿verdad?, para poder llegar y literalmente someterlos. Y en función a eso, después de esa batalla catastrófica en donde la historia no lo cuenta, ¿verdad?, pero pues mató a muchas personas, a muchos nativos, entre ellos mujeres, entre ellos hombres, entre ellos niños. Resulta ser que ya los domina, y en esa serie de dominancia no recibe regalos, él pide regalos, mejor bien dicho, o exige que le traigan a cierto tipo de mujeres. En esta particular, pues logra conocer a la Malinche, quien no solo se vuelve su intérprete, sino que también hubo una relación de tipo amorosa, ¿verdad?, o de tipo cercana, en donde Hernán Cortés, pues, asume esta gran responsabilidad de poder estar cerca de este personaje, y pues conlleva a que en su momento pues pueda contraer en algún momento determinado una relación más afectiva hacia esta persona, esta mujer, ¿no? Por eso la historia te lo cuenta de diferente manera, ¿sí? Y que a raíz de eso, inclusive, propiamente, pudiera yo estar diciéndote y contándote otra muy distinta, ¿no? Probablemente la realidad es que la sometió a todas estas mujeres, donde las volvió esclavas, y pues abusó de ellas, ¿no? Las reprimió, las sobajó, y pues obviamente las volvió parte de su harén como tal, donde él tenía esa investidura como tal de nuevo líder, ¿no? Pero bueno, no entremos en detalles, y resulta ser que pues llega de Tabasco, dice Cortés, llega a la isla de San Juan, Ulúa, en compañía de Francisco de Montejo y Alonso Hernández, donde fundó en 1519 la llamada Villa Rica de Veracruz. Se llamaba Villa Rica de la Vera Cruz, la hoy conocida como Veracruz, y estableció el primer cabildo o ayuntamiento que se encargó de gobernar, organizar y controlar, ofrecer los servicios públicos.
Se supone que la historia te cuenta que estos personajes llegaron a evangelizar, llegaron a modernizar, llegaron a instruir, llegaron a enseñar, cuando en realidad lo único que hicieron es socializar, obviamente, con las culturas, pero a raíz de que iban a tener un sometimiento de manera más gradual y al final del día volverlos esclavos para la corona, ¿sí? Pero bueno, así no te lo cuenta la historia. Sin embargo, Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, mandó precisamente a Cortés porque había desobedecido sus órdenes. Mientras Cortés se retiraba de Tenochtitlán, Pedro de Alvarado queda al mando, indignado porque los mexicas celebraban una fiesta en honor a Huitzilopochtli, ordenó asesinar a indígenas en un evento conocido como la Matanza del Templo Mayor, que precisamente aquí la historia nos los cuenta así, pero no dudo que al final del día el gobernador de Cuba, cuando manda a Hernán Cortés, y sinceramente a explorar y un mandato en particular, Cortés se termina enamorando y socializando con estos nativos y desobedece a Diego de Velázquez, y Diego de Velázquez en función a eso pues lo manda también a reprimir. Sin embargo, pues ocurre otra eventualidad que le permite en este caso a Hernán Cortés pues sufragar ciertos mandamientos en función a lo que Diego de Velázquez le decía, y oportunamente pues ocurre esto, ¿no? Esto enfureció a los mexicas encabezados por Cuitláhuac, quien sucedió a Moctezuma. Expulsaron a los españoles de Tenochtitlán y les causaron muchas muertes. Este suceso se le conoce como la Noche Triste, y se dice que Cortés lloró la muerte de sus soldados debajo de un ahuehuete, al que se llamó Árbol de la Noche Triste. O sea, había una connotación en particular de ambas culturas, y en este caso los mexicas, obviamente no se dejaba, era una cultura más guerrera, que no se dejaba pues dominar. Yo lo que veo aquí, lo que entiendo es que Cortés lo que hace es se envuelve en la historia y trata de adecuarlos, ¿sí? Como para generar un acto de supremacía él como líder, pero Diego de Velázquez no se lo permite y oportunamente genera un caos. Hay una inestabilidad social, hay una inestabilidad política, hay una inestabilidad de comunicación, y oportunamente empieza a ocurrir esta serie de eventualidades. Pero no todo es así tampoco, porque si hubiera querido en algún momento determinado los españoles, en este caso la corona, pues llegar con ese preámbulo de evangelización, nunca hubiera condicionado la iglesia o la parte eclesiástica hacia los nativos. Era de que o te evangelizas o te evangelistas, y eso no es posible porque los nativos ya tenían sus propias culturas y sus propias creencias. Por eso dice que la Iglesia Católica jugó un papel importante en la conquista, influyendo en las enseñanzas, en el arte, la difusión de la misma religión que ellos imponían, no daban a conocer, sino que imponían, y enseñando oficios y la lengua española. Lo que dice que algunos misioneros desempeñaron un papel muy importante por la evangelización y la protección de los indígenas, como Pedro de Gante y Vasco de Quiroga, Zumarraga y Bartolomé de las Casas, que estos personajes también fueron muy estratégicos dentro de esta enseñanza, quien también como parte de lo eclesiástico podían entender a los nativos. Y es que no era una cuestión de imposición en algún momento determinado, sino que era evangelización. Sin embargo, se volvió imposición. Aunque muchos de ellos y muchos de estos personajes que también perseguían el culto, pues entendieron las circunstancias de la sociedad como tal de la que estaban evangelizando, y también estuvieron un poco de desacuerdo porque también ya entendían ellos que también traían su propia cultura y sus propias creencias, sus propios dioses a los que adoraban. Pero bueno, al final del día la corona los alineó, ¿no? Hasta este punto espero que pues ha sido un poquito rápido, pero la historia como tal la quise rescatar en ciertos puntos como tal, para que tú puedas tener ese conocimiento muy generalizado y muy consolidado de que la colonización, o en todo caso el descubrimiento de América, se tornó
en un campo social político en ese entonces y que también era económico, ¿no? Se buscaba al final del día de expandirse, de aprovechar los recursos, de aprovechar inclusive los mismos nativos para que formaran parte de los ejércitos o al menos poder tener esta supremacía nacional con la que te explicaba. Pero bueno, todo tuvo un interés más personal de una nación que de otra y poder expandirse, ¿no? Había un mapita que te quería mostrar, no sé si aquí apareció, mira, en donde te decía que, por ejemplo, España y Portugal se estaban peleando pues los territorios, ¿no? Si te das cuenta aquí, España, el color verde significa que España y sus posesiones, o sea, de acuerdo a los territorios que conquistó, pues tenía una gran influencia en lo que todo era la parte de América. De hecho, por eso se proclamó como descubridor de América, porque pues había, digámoslo así, invadido el territorio, ¿sí? O apropiándose del territorio como que el descubridor en esas fechas. Sin embargo, también Portugal, si te das cuenta en la parte de acá, también conquistó ciertos territorios que a lo mejor, por equivocación, Colón no navegó en ese sentido, sino al contrario, de acuerdo a esas creencias que tenían que era redonda la tierra y buscaban una ruta comercial pues mucho más rápida, ¿no? A lo mejor a Portugal le costó un poquito más de travesía, pero conquistó nuevos territorios y Colón pues descubrió a la América, ¿no? La parte del territorio de América. Y ahí, y en ese mapita, pues ahí dice, ¿no? Portugal y sus posesiones, los viajes que hizo Colón, los que hizo Caboto, Cartier, Cabral, Vasco de Gama, Magallanes, Balboa. Bueno, ahí están todos esos personajes que pudieron ser partícipes de esa influencia como tal en el proceso de la conquista, ¿no? ¿Qué otra cosa importante y debes de saber? Pues básicamente esto. Llegamos al punto donde estamos en una actividad ahorita de aprendizaje, en donde vamos a leerlo para que tú también ahí en casita puedas darle un seguimiento a este manual como tal, que es de suma importancia. Te lo postulo porque al final del día el manual te va a servir para poder enriquecerte. Y dice de la siguiente manera, dice, actividad es una actividad de aprendizaje, dice, lee y analiza el siguiente fragmento y contesta las preguntas. Quizás la diferencia entre Cortés y sus antecesores esté en que él fue el primero que tuvo una conciencia política e incluso histórica de sus actos. En vísperas de su salida de Cuba, probablemente no se distinguía en nada de los demás conquistadores ávidos de riquezas. Y sin embargo, las cosas cambian desde el comienzo de la expedición. En cuanto se entera de la existencia del reino de Moctezuma, decide que no se conformará con arrebatar riquezas, sino que someterá el propio reino. Así es como le debemos, por una parte, el haber inventado la guerra de la conquista, y por la otra, el haber ideado una política de colonización en tiempo de paz. Lo primero que quiere Cortés no es tomar, sino comprender. Lo que más le interesa son los signos, no sus referentes. Su expedición comienza con la búsqueda de la información y no del oro. Fíjate qué párrafo tan interesante de lo que te he platicado, porque te ayuda a familiarizar del cómo la perspectiva de estos actores pudieron ser y trastocar mucho de la historia, ¿sí? Y en unas preguntas que te postula acá dice, ¿cuál era la motivación de los conquistadores anteriores a Cortés? Yo en lo personal, como te lo he explicado, pues obviamente iban en busca de territorios y recursos y de la supremacía nacional. Sin embargo, Cortés tuvo un lapso de holgura a través de que se logra empatizar, ¿verdad? Con otro personaje, con esta personaje, la Malinche. Y yo digo que a raíz de esto, porque él también iba por oro y también iba por territorio, sin embargo le hace cambiar la perspectiva y el modo de pensar. Y como ya había tenido una rencilla por allá con el gobernador de Cuba, pues dice, pues yo lo que veo es que al final del día ya no quiero seguir órdenes y considero que a lo mejor ya puedo hacer un núcleo familiar por acá, ¿no? A lo mejor ya cambió su perspectiva, pero se da cuenta que sus demás compañeros, pues sí venían en función a las ordenanzas del reino.
Y otra pregunta que dice es, ¿qué es lo que diferencia a estos conquistadores, no? O a este conquistador. ¿A qué se refiere el autor con política de colonización? ¿Sí? ¿Por qué fue importante para Cortés conocer a los mexicas? Lo que ocurre aquí es que los mexicas y los mayas a lo largo de la historia siempre habían tenido rivalidades y que cada uno tenía una habilidad distinta y una supremacía distinta. Pero los dos reinos, por decirlo así, del lado aquí de América, en este caso la cultura maya y la mexica, estaban en tiempos de paz. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos mismos habían platicado y que habían acordado el no hacer intervenciones ni para una cultura ni para la otra. Igual y se respetaban y colocaban ciertas directrices políticas entre ellos y de acuerdo a su alcance, donde podían llevar a cabo pues una convivencia pacífica. Sin embargo, Cortés, al momento de que se entera de que existe pues un imperio como tal que lo lideraba Moctezuma, decide engañarlo, porque inclusive hay una película que lo marca así, lo engaña y lo pone en contra de los mayas y de otras comunidades cercanas y deciden, digámoslo así, derrocarlo. Y Cortés lidera esta parte junto con ciertas influencias que tiene derivado pues también a la corona, ¿no? Y que también él buscaba su supremacía y también buscaba su conveniencia a favor. Y decide derrocar al personaje más poderoso que era Moctezuma para acabar con el reinado. Ya no iba por oro, sino ahora iba por el reinado. Y él sabiendo que teniendo el reinado y el liderazgo como tal, o la gobernanza de ese pueblo, pues iba a acceder muy fácilmente a todos los demás recursos, ¿sí? Y por último dice, ¿de qué sirve a un conquistador conocer a sus futuros conquistados? Ahí te dejo la actividad como tal. Vamos a pasarnos al cuarto bloque, de manera resumida, en donde dice el colonialismo y el virreinato de la Nueva España. Ya vamos entrando entonces cuando ya la hegemonía como tal territorial y la hegemonía inclusive política y social y económica ya se había sentado, pero ahora venían las directrices de cómo administrar esa forma, ¿no? Y dice ahí, en una particularidad de párrafo que encontramos en nuestro manual, dice, entre el ruido y el humo de la Ciudad de México hay una tranquila plaza donde el moderno edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y una iglesia colonial del siglo XVI, contemplan los restos de las pirámides prehispánicas de Tlatelolco. El gobierno la ha llamado la Plaza de las Tres Culturas como símbolo del patrimonio de sangre mixta o mestiza de México. En el frente de la iglesia hay una placa con las sencillas y conmovedoras palabras: el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco, que en poder de Hernán Cortés, dice, no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Connota esta parte que acabo de platicarte porque de aquí se va a desenrollar una serie de eventualidades y una serie de condicionantes precisamente para el desarrollo de nuestra historia y la parte en cómo se logran mezclar, digámoslo así, pues las diferentes culturas y diferentes, en este caso, pues sí, esta parte de los europeos con los nativos y con las culturas pertenecientes a América, y surgen de este mix, ¿sí? La cultura mestiza que hoy conocemos aquí en México, ¿sí? Pero ahorita te explico cómo está estructurada esa parte, ¿no? Vámonos primero que nada a la organización política de la Nueva España. O sea, ¿qué estaba ocurriendo ahí cuando derivado a esto se dan esta expedición o estas expediciones, digamos, el otro lado de la moneda, que no se ve de manera operativa, sino se ve de manera política? Y dice que precisamente con la conquista se hizo desaparecer a la mayoría de las leyes e instituciones indígenas e impulsó la centralización desde la corona española. O sea, al momento de llegar y colonizar, no solo era evangelizar, también era poner reglas y poner directrices como instituciones que le reportaran directamente a la corona. Ya no era la imposición y la forma de organización de las culturas, sino ahora era precisamente la hegemonía como tal territorial y precisamente al día de hoy la soberanía que tenían estas culturas.
y oportunamente reportarles a la Nueva España. Pero en 1523, durante la primera etapa de esa organización política, el rey Carlos V nombra a Hernán Cortés gobernador y capitán general de la Nueva España. Imagínate nada más, hazme el bendito favor. O sea, no solo llegó como conquistador, sino en esa investidura lo dotaba el rey de una supremacía mucho más alta con una investidura para que no solo socializara, no solo evangelizar, sino ahora iba a formar instituciones de gobiernos precisamente que lideraba y centralizaba la Nueva España para que le reportara ciertos tributos y para que organizara de mejor manera a estas culturas y a esta forma de sociedad que ya se iba actualizando y estructurando de otra manera. Por eso Cortés estableció ayuntamientos o cabildos como una forma de gobierno para los españoles y conservó a los gobernadores indígenas, o sea, no fue tonto, los hizo partícipe para la población nativa de la Nueva España. Claro, sabía que en un tipo de organización como este, pues los nativos no le iban a hacer caso, pero se alineó o se juntó con los líderes, en este caso los gobernadores indígenas, para que a través de Hernán Cortés pues le pudiera solventar, digamos, la funcionalidad de esta organización política que quería establecer, ¿no? Y pues estos cabildos al final del día formaron como parte de un tipo registro, un gobierno civil, local o popular, y la finalidad era administrar a las ciudades o a las villas que ya posteriormente habían evolucionado. Pero esta situación fue en decadencia y dice que el rey al final del día nombra en ciertas audiencias encabezada por Nuño de Beltrán de Guzmán, y esta audiencia al final del día tenía una estructura colegiada y al final del día pues ejercía una autoridad en materia administrativa, legislativa y judicial. Y esos tipos de audiencias servían para poder organizar de manera más eficiente la administración tanto de los recursos como de las sociedades que estaban establecidas, ¿sí? Y fue hasta entonces cuando también la parte pues eclesiástica, ¿sí? Es partícipe y dice que en una segunda audiencia que se establece, pues el régimen virreinal estaba integrada por religiosos y letrados, entre quienes destacó el obispo Vasco de Quiroga. Aunque Vasco de Quiroga al final del día quiso generar una circunstancia muy diferente, obviamente tenía que contar con la aprobación de estas audiencias y precisamente dirigidas por la corona. Y en 1535 llegó a la Nueva España don Antonio de Mendoza, primer virrey, quien además tenía los cargos de gobernador general, capitán general, presidente de la Real Audiencia, superintendente de la Real Hacienda y vicepatrono de la iglesia. O sea, el patrón de todos los patrones, ¿sí? O sea, no le pudieran haber dado una investidura mucho mejor, que era dueño absoluto casi de todos los grupos sociales que se conformaban en ese entonces. Pero bueno, en un principio la corona española no consideró a los territorios de América como colonias, sino como parte integrante del reino español. Esta situación cambió a partir de los 1700. Pues sí, obviamente, porque los iba a volver partícipes y autónomos. Al contrario, los hizo partícipes porque tenía el control y la investidura de poder, pues obligarlos a alinearse, digamos, a ser partícipes de esta nueva sociedad que se está involucrando. Ahora, de acuerdo con Óscar Cruz en el 2012, el sistema gubernativo de la Nueva España estaba formado por las siguientes directrices. La primera, como todos lo conocemos, era el órgano metropolitano, con sede en España, obviamente, y era el rey, la máxima autoridad. De hecho, te he estado platicando desde el inicio de esto. Posteriormente, estaba por un Consejo de Indias, órgano asesor del rey. Después, la Casa de Contratación de Sevilla, su responsabilidad era regular el comercio entre España y los territorios del nuevo continente. Después, órganos locales con sede en la Nueva España era ya parte de aquí. Virrey era el representante del rey en la Nueva España, o sea, era yo le digo el achichincle del rey, que ya lo había mandado a la Nueva España como se nos puso en su momento, indicaba las reglas generales del gobierno, obviamente gobernadas por el rey. Real Audiencia, órgano integrado por varios magistrados y era responsable de redactar ordenanzas o reglamentos en la Nueva España, obviamente. Tribunales especializados, posteriormente gobernadores designados por el rey, ¿sí? Dedazo del rey.
corregidores y alcaldes mayores que gobernaban territorios muy particulares, cabildos españoles y de indios, los municipios que gobernaban, y hasta la fecha lo hacen por un cuerpo colegiado llamado Ayuntamiento Cabildo, compuesto por alcaldes, regidores y síndicos. Ahora entenderás de dónde viene esa estructura política, social, de jerarquía como tal, ¿no? Al momento que le llamamos alcaldes, regidores, síndicos, o sea, la Nueva España como tal, al constituirse, generó esta investidura jerárquica, obviamente comandada por el rey, ¿no? Por la España como tal, de donde se desprendía la parte centralizada para que se pudiera administrar la Nueva España, que era el nuevo territorio. Y este ayuntamiento no era una autoridad nombrada por rey, sino que era representativa de los colonos o vecinos de la localidad, que en su momento no dudo que sí seguían estando bajo la autoridad, pues obviamente del rey. Fíjate, la organización social de esta Nueva España, porque ya era un mix en particular entre españoles y digamos las culturas de acá o los habitantes de acá. Te puse esta gráfica y esta pirámide para que pudieras entender cómo se da ese grado de socialización, ¿no? Dice, termina la conquista, los españoles implantados 2 instituciones orientadas a lo largo social, el repartimiento y la encomienda. Dice, la primera organizaba el trabajo de los indígenas para los españoles a cambio de un salario. O sea, te vuelvo partícipe, te exploto, pero te doy una lanita, ¿no? O sea, te doy lo mínimo, porque era lo mínimo, te doy un salario. O sea, al final del día eran esclavos, significativamente eran esclavos, porque dentro de la forma de organización, pues obviamente se les explotaba por hacer ciertas actividades que eran productivas, pero que al final del día ellos no los tenían por qué hacer, ellos lo hacían porque era una forma de organización social. Sin embargo, la imposición de la Nueva España o de las directrices del rey los hacía pues obligados a hacerla, ¿no? Dice, la práctica se tradujo en la consolidación del trabajo bajo las condiciones muy difíciles para los indígenas. O sea, te exploto, no te capacito, pero quiero que lo hagas y lo vas a hacer. Y si no, terminaban matándolos, ¿sí? Fíjate, esta tablita te la voy a explicar acá ahorita. Me voy a adelantar ahorita una, porque dice cómo está conformada la sociedad novohispana. Dice, estaba claramente dividida en este periodo y se desarrolló como una sociedad con organización piramidal. Ahí te va. Españoles peninsulares, que son los, digamos, los de origen de España, ¿sí? Pero que tuvieron una situación particular. Decía, nacidos en la península ibérica, o sea, los de allá. Dice, criollos son los hijos de españoles nacidos en Nueva España. O sea, el español al juntarse con un nativo de acá, digámoslo así, y esa procreación o ese hijo que se daba, digamos, de las culturas que estaba acá, español culturas, se dicen criollos, son los hijos de españoles nacidos en la Nueva España, o sea, que nacían acá, o sea, en la Nueva España. Ahora, mestizos, que eran los hijos entre españoles e indígenas, quienes tenían un mínimo de derechos y en buena medida estaban excluidos de la estructura social y política. O sea, los mestizos eran los hijos entre españoles e indígenas, ¿sí? Quienes tenían un mínimo de derechos y en una buena medida estaban excluidos de estructura social y política. Los indígenas como tal, y por último los esclavos. ¿Por qué se le connotó esclavos a ese último? Porque has de saber que cuando los españoles llegaron al territorio de América, ellos trajeron también enfermedades y la población como tal de las culturas se disminuyó. ¿Cómo compensaron eso? Pues obviamente yendo a buscar esclavos de África principalmente y los traían a América para hacer trabajos forzados y por el tipo de por el tipo de perfil que tenían, en donde podían hacer trabajos más pesados, pues traían a los esclavos, cosa que no podían hacerlo pues los locales, ¿no? Porque eran actividades que les enseñaron y les ayudaron a trabajar, ¿no? Les enseñaron a trabajar, pero ellos no estaban acostumbrados a esta modalidad. Entonces se traen a los esclavos y esos esclavos forman parte de la sociedad como tal de América, ¿no? Cuando se consolida esto. Por eso es importante entender esto. Entonces aquí te dejo la pirámide: españoles peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, negros y hasta los de castas, ¿sí? Regreso con esta, en donde ya
al final del día, este proceso al que le llamaron pues colonizante, precisamente trajo esto, ¿no? Ese repertorio como tal de incongruencias y de formas de administración que no funcionaron a raíz de también, como te lo expliqué, que traían enfermedad. Y dice que la población indígena, que pasó de alrededor de 11 millones de indígenas en 1521, pasó a 1.5 millones en el año de 1600, o sea, casi unos, ¿qué te gustas? 80 años. En ese periodo de temporalidad, al momento de que los españoles trajeron enfermedades y no estaban acostumbrados, pues las culturas y los nativos de aquí, los indios, por decir así, murieron. Casi fue el grado de exterminio, Ve de cuánto, de 11 millones pasó a 1.5 millones. Casi se extinguían, precisamente, pero los españoles, obviamente, tuvieron la necesidad de atraer esclavos negros de África, ¿sí? Si bien es cierto que los repartimientos fueron condenados con la reina Isabel, los intereses de los conquistadores pesaron más que la doctrina y fueron reimplantados en 1503. ¿Sale? Hasta ahí, como una forma de que tú puedas observar qué era lo que ocurría pues en tiempo real derivado a esta conquista y oportunamente pues entender las circunstancias mediáticas de lo que se dio pues a raíz de estos acontecimientos. Vámonos con el último tema, el bloque 5, ¿sí? El bloque 5, el proceso de la independencia de México, que en la primera clase ya te había dado algunos puntos como tal, pero pues bueno. La pregunta aquí es, ya para ir concluyendo, cada 15 de septiembre el presidente de la República realiza el famoso grito de la independencia, donde también recordamos a los héroes que nos dieron patria y libertad, ¿no? Es una forma de tradición aquí en México que cada 15 de septiembre, pues el presidente, el ejecutivo, sale al palco, obviamente de ahí, de ¿cómo se puede llamar? De la Casa de Gobierno, precisamente, a dar el grito de independencia, ¿no? Como una tradición que por generaciones se ha hecho. Pero la pregunta es, de los personajes que menciona el presidente en el grito, ¿a quiénes conoces y por qué? ¿Sí? Antes de entrar en materia, déjame platicarte que hay ciertos factores determinantes que influyeron en la guerra de independencia. Tal vez los conozcas o tal vez no. La primera, como un acontecimiento externo, porque se divide en dos, acontecimientos externos y acontecimientos internos. La primera es las ideas de la Ilustración. Ahorita vamos a platicar acerca de la Ilustración, pero vamos a dar puntos específicos. La primera dice invasión napoleónica a España. Personaje histórico, Napoleón, tuvo un gran realce y una repercusión tan grande en todo el territorio europeo que si hubiera continuado se hubiera vuelto gobernante de todo el mundo, porque tenía un ejército devastador. Era el típico francés que en su momento vio aires de grandeza y de poder, que quiso comerse al mundo pues en una sola intervención, pero sin embargo le costó y al final del día lo lograron derrotar. Luego dice la independencia de las 13 colonias. Esta básicamente se va suscitada a lo que es los Estados Unidos, porque has de saber que Estados Unidos en realidad no son nativos de ese lugar. Los habitantes al día de hoy inclusive fueron migrantes. Por eso la gran controversia de que este señor Donald Trump ahorita sea muy racista, porque inclusive por allá creo que hay una idea divaga de que hasta sus padres son migrantes y él a su vez repudia esa parte. La mayor parte de los que están allí en Estados Unidos y hace mucho tiempo precisamente estaba concentrada en lo que se le llamó las 13 colonias, porque eran 13 colonias en realidad las que conformaban la parte, digamos, la parte norte de Estados Unidos o la parte central de Estados Unidos. Y a raíz de que esas 3 colonias tuvieron grandes controversias o en todo caso disgustos,
fue que se da una independencia como tal de manera generalizada y se conforma lo que pues hoy en día conocemos como Estados Unidos. Pero déjame decirte que esas 13 colonias, la historia como tal nos marca de que fue una migración, inclusive de ¿cómo se le llama a esta parte? De expulsados de territorios inclusive europeos, precisamente, desterrados, creo que se les llama, a aquellas personas que en su momento tuvieron que emigrar porque ya el territorio no los podía mantener, ni sostener, ni los quería. Y ellos buscaron unos nuevos lugares para, como parte ya no sedentaria, sino migratoria, para poder vivir. Y a raíz de que llegaban múltiples migrantes, se fueron conformando esas colonias en la parte de Estados Unidos y detona una independencia de Estados Unidos y se consolida como el país de Estados Unidos. Pero hasta donde tengo entendido, ninguno de origen de las personas que en su momento estuvieron ahí son estadounidenses literal nativos de ahí. O sea, inclusive parte de los territorios de Estados Unidos era de México, pero pues a raíz de ciertos hechos y acontecimientos, México pierde parte de su territorio, que es en la parte más o menos de Texas, y pues termina quitándonos los Estados Unidos de alguna u otra manera. Otra de las cosas que como acontecimiento externo, pues es la Revolución Francesa que se dio, la que precisamente te platicaba. Y todo esto también hay acontecimientos de manera interna, por ejemplo, las reformas borbónicas, expulsión de los jesuitas, Real Cédula y de las insurrecciones populares, que fueron movimientos en particular a través de la sociedad de estos independientes que al final del día pues tocaron fondo y que formaron una hegemonía como tal de desconformidad para que pudieran pasar a la historia como hechos que marcaron la diferencia, ¿no? Ahora, también te platiqué del siglo de la Ilustración, que a principios del siglo XVIII, XVII principalmente, rumbo al XVIII, hubo cambios trascendentales en España, impactaron decisivamente en las colonias, llegaron los tronos de los Borbones, la parte de Francia, en lugar de los Hamburgos, o sea, fueron situaciones muy diferentes que en su momento pues se dieron. Pero el siglo de la Ilustración fue donde connota, por ejemplo, las ideas de Rousseau, la de Voltaire, Montesquieu y otros ideólogos franceses e ingleses que se difundieron rápidamente en Europa, como los Borbones, quienes reinaban en España. Y estas formas de ilustración eran generadas a través de, pues precisamente con fines de modernización, y que esas ideas implementaron reformas favoreciendo el desarrollo económico, social, político, en un régimen absolutista. Y pues precisamente a esos monarcas se les llamó déspotas ilustrados, porque creían que la reforma y la estructura en como ellos pensaban iba a funcionar y que tenía una funcionalidad de acuerdo a las formas de organización social. Pero el siglo de la Ilustración lo marca así. En realidad la historia no te cuenta que la Ilustración pues básicamente fue un grado de opacamiento, porque lo que tú pensabas que podía cambiar el desarrollo de una nación, pues técnicamente te terminaban matando, porque ibas en contra de intereses muy particulares, muy sociables y muy políticos. Pero eso es lo que la historia no te cuenta, ¿sí? Entre esas aportaciones como tales, Juan Jacobo Rousseau fue uno de los pues personajes históricos más controversiales y a la vez más ilustrativos. Juan Jacobo Rousseau, que fue de 1712 a 1778, afirma en El control social que el Estado se forma a partir de un contrato libremente establecido por todos sus miembros, de la cual deriva la soberanía del pueblo, que puede encomendar a cierto grupo, pero no renunciar. Y esas fueron las directrices que marcaron inclusive la postulación a que le pudieran haber cortado la cabeza, ¿sí? Porque al final del día lo que quería y la investidura del Estado es dominar, no que un grupo social a través de un contrato pudiera darle las facultades al Estado para poder administrar, pero si quería la parte mayor de la libertad como pueblo subordinar al propio Estado, pues eso no le parecía, y pues ese tipo de pensamientos en su momento eran muy
castigables. Luego Montesquieu en 1689 a 1755, en el espíritu de las leyes, dice, establece que el gobierno debe dividirse en 3 ramas: legislativa, encomendada a un parlamento electo; la ejecutiva, en manos del soberano; y la judicial, que tiene por misión castigar a los transgresores de la ley. No dudo que fueron los principios básicos de una forma jurídica, normativa, que en su momento funcionó y sigue funcionando. Creo que son los principios reales de un sistema como tal jurídico, que a raíz de eso, pues hasta el día de hoy predomina, y en ese siglo de las ilustraciones, al momento de plantearlo y pensarlo, pues pudo haber connotado en muchas controversias y debates en su momento. Y por último, Voltaire, en 1694 a 1778, el enemigo de toda verdad establecida, se dedicó a atacar a la autoridad de la Iglesia y al absolutismo. Era partidario de la tolerancia. En el siglo XVI, XVII y XVIII, meterte con la Iglesia era directo a la horca, papi. O sea, increíblemente cómo te atreves a meterte, porque era un poder inclusive la parte eclesiástica, o sea, no tanto por el culto ni las leyes de, digamos, católicas, era básico un poder. De hecho, y no me vas a dejar mentir, hasta el día de hoy el Vaticano es considerado un territorio con una independencia como tal, No es un país, pero es un territorio establecido en donde hay una supremacía de poder. En este caso, el líder, ¿verdad?, es el Papa, y esta parte de lo eclesiástico sigue teniendo hasta el día de hoy mucho posicionamiento. Y yo creo que si Voltaire en su momento se dedicó a atacar a la autoridad de la Iglesia, pues no dudo que por eso Voltaire ya no está con nosotros, ¿verdad? Aparte de que obviamente cumplió su ciclo de vida, pues no dudo que en su momento fue muy criticado, muy perseguido y muy cuestionado, ¿verdad? Porque el siglo de la Ilustración, pues prácticamente era un siglo donde hubo mucha espontaneidad y mucha pertinencia de cuestionar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, fíjense nada más. Entonces, Juan Jacobo Rousseau, soberanía; Montesquieu, parlamento y división de poderes; y Voltaire, iglesia, autoridad de iglesia y el absolutismo. Bueno, y te decía yo hace ratito, ya te lo expliqué, pero nada más hago el preámbulo, que la independencia de las 13 colonias pues fue básicamente por la migración de los ingleses a América del Norte. Lo que yo te decía, inclusive no solo ingleses, también hubo parte de Francia, parte de Italia, lo que hoy ya está consolidado, ¿verdad? Toda lo que fue Europa Central tuvo ciertos migrantes que en su momento se trasladaron hacia Estados Unidos, hacia ese territorio, y fue una migración al final del día. O sea que no hay ningún, pues si pudiéramos decirlo así, no hay ningún nativo americano, como lo conocemos ahora, o de Estados Unidos, que haya sido directamente de ahí, ¿sí? Digo, obviamente, inclusive habían pues nativos obviamente de ahí, que cuando llegaron los ingleses, pues obviamente los terminaron desplazando y matando inclusive, ¿no? Pero bueno, dice, las 13 colonias decidían su gobierno acordado por los mismos colonos. Como parte de este contrato social, pagaban impuestos al Reino de Inglaterra por diversos productos. O sea, todavía tenían un vínculo para que pudieran ser administrados, al igual que Francia, ¿no? Dice, sin embargo, la guerra que tenían Francia e Inglaterra obligó a los últimos a subir los impuestos a 13 colonias para poder costear los ejércitos, situación que indignó a los colonos norteamericanos, quienes comenzaron una guerra por la independencia. Y la independencia de Estados Unidos fue en 1776, siendo el primer país americano que se independizó de Gran Bretaña, ¿sí? Pues bueno, ahí está ese hecho y suceso histórico. Posteriormente también te dije sobre la Revolución Francesa, que también fue una forma estructural que significó un cambio profundo en el mundo occidental y universal inclusive, ¿no? Ahí, por ejemplo, los principios de igualdad, libertad y fraternidad como base del contrato social. Cada uno perseguía esa hegemonía como tal, y yo no dudo que prácticamente se siguiera desarrollando esta mentalidad en la actualidad y se tomaron como bases sólidas los títulos que estamos escuchando de igualdad, libertad, fraternidad
e independencia, no dudo que vuelva a haber una revuelta social de esa manera, ¿no? Dice, la Revolución Francesa dejó al mundo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, publicadas por la Asamblea General en 1789, antecedente de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que son parte de la historia para los derechos humanos de manera universal, ¿eh? Eso es agregación mía, porque lo he estudiado y lo he vivido en el sentido de que prácticamente esta historia y esta teoría es partícipe de eso. Si bien es cierto que cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, en Hispanoamérica ya existía una fuerte crisis, no se puede negar que las consecuencias que trajo este movimiento influyeron y motivaron en la Nueva España las ideas que ya se prevalecían. Para ir cerrando ya concretamente, causas internas que propusieron la Guerra de la Independencia. Algunas de las principales reformas borbónicas que fueron dividir el reino en jurisdicciones llamadas intendencias, dirigidas por un intendente con funciones de justicia, guerra, fomento económico, hacienda y obra pública. Ya te dabas cuenta que la estructura de la administración pública se empezaba a hacer presente porque demandaban inclusive la sociedad esta parte, ¿sí? Número 2, el reordenamiento del Tribunal de Cuentas y la Real Hacienda. Obviamente los impuestos estaban muy descontrolados y hubo mayor control a raíz de estas postulaciones, creación de monopolios por parte de los estados, control de la actividad comercial, en donde inclusive, por ejemplo, extranjeros, como hasta el día de hoy, siguen administrando ciertos recursos naturales. En el caso, por ejemplo, el apoyo de los Borbones únicamente se dio a la minería, la venta del mercurio fue monopolizada por la corona, qué raro, ¿verdad? Casi no ocurre el petróleo con Estados Unidos de México hacia ahí, ¿verdad? Institucionalización del ejército y la libertad del comercio, ¿no? Que esto permitió pues una nueva infraestructura en el cual se pudieran habilitar ciertos puertos en la península ibérica como las colonias americanas. Y por último, pues las etapas de la Guerra de la Independencia, como ya lo habíamos planteado, que a partir de la invasión napoleónica a España surgieron dos posturas respecto al gobierno de la Nueva España, lo que en la actualidad es México, una representada por el Ayuntamiento, la Ciudad de México, y la otra por la Audiencia, que ya veníamos atrás comentándote, ¿no? Y estas dos, pues, fueron como pilares esenciales para que se pudieran ir focalizando la estructura de, inclusive, de ¿cómo lo puedo decir? Una nación, una forma de, pudiera incluirse un presidencialismo, porque ya va más allá de la estructura, pero era una forma más que nada de representación, ¿no? Donde pues la sociedad tenía un grado de participación, lo eclesiástico todavía estaba partícipe, cierta formación de los clérigos pues poseían ciertos cabildos, y la Audiencia más que nada defendía la idea de que se pudiera mantener una jerarquía política, ¿no? En donde pues eran al final del día siguiera en manos de los peninsulares, o sea, de los españoles, que esto les traía pues múltiples beneficios. Etapas del movimiento armado: primera etapa, Miguel Hidalgo y Costilla; segunda etapa, José María Morelos Pavón; y la tercera etapa, la consumación de la independencia, que fue básicamente cuando se crea la Carta Magna bueno, no se crea, ya estaba, pero sufre múltiples adecuaciones, pero se formula la de 1917, y esto nos permite pues tener al día de hoy un sistema jurisdiccional un poquito más estable, un ordenamiento jurídico pues más integrado, más estructurado, y que a raíz de las reformas que se han hecho, pues ha connotado particularmente pues la existencia de nuestro país. Vean todo el desarrollo como tal, de manera pues resumida en todo esto que hemos planteado y hemos postulado. Y yo espero que te haya servido de verdad. Y espero que, pues, sé que fue muy rápido, pero pues toda la historia, si se contara con grandes especificaciones, pues nos ayudaría a entenderla mejor, ¿no? Pero pues bueno, la postulación que se hace es en función a los hechos más relevantes que pudimos encontrar. Pues bueno, amigos, estudiantes, nuestra casa de estudio ITESCO, muchísimas gracias. Doy por finalizada la sesión del día de hoy. Es cansada la historia, es mucha teoría, pero estoy casi seguro que la perspectiva y la diferencia que te brindé el día de hoy, pues
va a ayudar a tu entendimiento de manera intelectual, ¿sí? Pues bueno, les repito, mi nombre, soy el maestro Arturo Segundo Carrillo Nos. El día de hoy, pues fue el módulo de Historia de México 1, la clase número 2, y abordamos temas muy particulares para que tú pudieras tener en cuenta. Hoy, siendo 24 de mayo del 2025, tenemos las 8, casi 50 minutos del día de hoy en el puerto de Manzanillo, Colima. Deberán de ser las 7:50. Pues bueno, me despido, doy por concluida la sesión del día de hoy y agradezco la participación de todos ustedes. Agradecemos allá a las redes sociales por estar al pendiente, y cierro la sesión del día de hoy con esta sesión de Historia de México número 1. Muchísimas gracias, que descansen, que tengan muy buenas noches y un buen fin de semana. Se grabó directo y en vivo hasta el puerto de Manzanillo, Colima. Muchas gracias.